¿Qué tal, Mirta? Hola. Bueno, Está bien, pero pará. Yo diría, antes de continuar, a ver si surgen preguntas. Bueno, antes de continuar, antes de continuar la clase 5, que es una clase que van a ver es muy densa, pero la vamos a hacer. Es muy relacionada con la anterior. Está muy relacionada, pero es densa porque trae cuestiones del seminario 20, que las vamos a explicar un poquito. Queremos preguntarles si hay alguna pregunta de lo que ya venimos trabajando. Es decir, preguntas debe haber millones, pero quiero decir, a alguien se le armó alguna pregunta, esto es lo que quiero decir. Esto es así. Alguien, si quieren, digamos, antes de continuar con la clase 5. Se le armó una pregunta alrededor de algo que bueno, no sé. Es un tembladeral esto, realmente. Es muy complejo, pero vamos muy a poco, sobre todo para ver digamos, cómo lo pensamos en la clínica, esta cuestión del nudo, del anudamiento, de las consistencias, de la función de lo imaginario, del campo de lo real, de lo simbólico, porque esto digamos, que es el jueguito del nudo y de esta especie de cuerda del medio que cuando se desanuda todo se cae. Es una cuestión absolutamente clínica, ¿no? Para pensar los desanudamientos, las intervenciones en esos puntos, y para ver de alguna manera la interdependencia de cada uno de estos toros, ¿no? Estos redondeles de cuerda, que es muy interesante porque, bueno, la idea es transmitir este Lacan que apela a los nudos para dar cuenta de las intervenciones del analista, y cómo del nudo de 3 él va a introducir 2 años más tarde el nudo de 4, ¿no? Pero bueno, la cuestión es ir muy despacio y metiéndonos con una lectura muy a la letra de esta clase 5, que es del 8 de enero de 1975, ¿no? Bueno, entonces vamos a... ¿Pero empezamos ya o...? Y sí, bueno, empezamos ya. Bueno. No sé, es algo que alguien quiera plantear algo. Bueno, por eso. Esperamos unos minutos a ver si hay más. Sí, vamos dando lugar además a que vayan entrando todos. Igual la ventaja es que yo después, ustedes saben que esto se sube y después ustedes pueden volver a escuchar. Por ahí hay mucha gente que, bueno, sabe que después tiene el audio, ¿no? Bueno, parece que hay novedades en el Zoom ahora. Bueno, esta clase, que es la del 8 de enero, comienza con esta idea de que es el año nuevo, ¿no? Y que, bueno, él de alguna manera desea un buen año a todos, ¿no? Y por supuesto hace el chiste de que muchos lo empezaron mal aquí, y que él está entre los que lo empezaron mal, ¿no? Parece que hubo toda una serie de preguntas a la secretaria. Esperen que me mandan. Estoy contestando una llamada por celular. Bueno. Entonces, bueno, está todo este tema irónico de que parece que llamaron a la secretaria a ver si había clase, ¿no? Bueno. Entonces, después de estas digresiones, dice, partamos de esto. Partamos de esto a lo cual no me aferro particularmente. Fíjense lo que dice. Que las palabras tengan un sentido. Él no se aferra, porque bueno, ¿por qué Lacan dice que él no se aferra a que las palabras tengan un sentido? Porque lo primero que él hace, en el comienzo de su enseñanza,
es discutir a Saussure, donde para Saussure había una especie de articulación entre significante y significado, donde había una especie de relación. Es cierto que en el lenguaje convencional un significante remitiría a un significado, pero justamente lo que el psicoanálisis muestra es que en esta remisión de un significante y un significado, cada sujeto, eso que escucha y que tiene supuestamente un sentido, para él adquiere por ahí otro sentido distinto del sentido al cual ese significante quedaría aludido, y ahí aparece el tema, digamos, de la ruptura del algoritmo saussuriano que hace Lacan, donde para Lacan, en la experiencia del psicoanálisis, se trata de ver qué sentido adquiere para cada quien esos significantes que se van articulando metonímicamente, ¿no? Yo digo perro y supuestamente para todos el significante perro remite al animal perro, ¿no? Entonces el sentido de cuando yo digo perro es aludir al mamífero de 4 patas que está domesticado. Pero resulta que uno no se puede aferrar como psicoanalista a esto. ¿Por qué? Porque alguien puede decir que le metieron el perro. Y si alguien dice que le metieron el perro, no está hablando del perro, el mamífero domesticado de 4 patas, sino que está hablando a un deslizamiento del sentido perro que alude a una cuestión polisémica que en el lenguaje porteño o rioplatense tiene que ver con me engañaron. ¿Se entiende? Entonces uno como analista no se puede aferrar a los sentidos. ¿Se entiende esto? Porque esto es muy importante, ¿no? De cómo uno no se tiene que aferrar a la traducción del sentido de lo que alguien dice, sino ver en eso que alguien dice, qué es lo que dice, porque todo el mundo se presenta, hoy que yo tuve una primera entrevista con alguien que se presenta diciendo que su problema es que tiene ansiedad. Pero ¿qué querrá decir para ese sujeto que me viene a consultar a mí? ¿Qué querrá decir? ¿Qué sentido tiene alguien que dice, sí, yo tengo ansiedad? ¿Y eso qué querrá decir? ¿Es la ansiedad del DSM-4? ¿Es la ansiedad persecutoria del paranoico? ¿Es la ansiedad catastrófica del fóbico? ¿Es la impulsividad ansiosa del histérico? No sabemos de qué está hablando, ¿no? Por eso él dice esta frase, ¿no? No me aferro particularmente a que la palabra tenga un sentido y que de hecho y que esto sea un hecho. Aunque el problema consista, a partir de ese hecho, en saber dónde alojarla, ¿no? Es decir, cómo ir encontrando la producción de un sentido. Que Lacan nos enseña que el sentido se produce por esa concatenación de significantes, ¿no? ¿Usted con qué podría asociar, ¿no?, esto que usted me dice, ¿no?, esto con lo que usted soñó? Alojar estas palabras, desde luego, y sin embargo hay que mascullarles las cosas. Hice este esfuerzo la vez pasada a partir del amor. ¿Se acuerdan que todo este seminario es un seminario? Hola, ¿cómo andan los que se incorporaron? Hola, Andrea, Gabriela, Sarita no es Sarita. No, vengo de un Zoom con Sarita, entonces No, ahora me cambio. no sos Sarita. Delfina acá. Bueno, y Luz, y creo que Leonardo, bueno, los nuevos. Bueno, entonces,
Porque el seminario, yo le paso un chivo, el viernes que viene se hace una actividad en el CEP, que es el Centro de Extensión Psicoanalítica, que supuestamente lo hacemos para que se enganchen. Antes se hacía en vivo en el San Martín, que es un lugar donde tomamos temáticas y llamamos a otros discursos como para hacer una interlocución del psicoanálisis con otros discursos. Y el viernes que viene hacemos las múltiples formas del amor, ¿no? Y va a venir un sociólogo y voy a estar yo representando la cosa freudiana, que nos toca a nosotros armar este espacio, y voy a tomar justamente, y traduciendo para todo público, esta cuestión tan compleja de cómo Lacan piensa la cuestión del amor. Este es un seminario donde él aborda específicamente esta función, ¿no?, anudante del amor, y entonces se pone a pensar en este significante amor, en esta palabra. ¿Qué decimos los parletres, los existentes, los hablantes, cuando decimos amor? ¿Qué queremos decir? Es un hecho que partí de que la palabra existe, es decir, todos creemos saber lo que es el amor. Ahí puedo... A ver, Osvaldo tiene algo para contar. Claro, porque ahí me toca la fibra, en el sentido de esta palabra existe, ¿no? Digamos, hay toda una historia que me parece que sería importante ubicar en Lacan, porque finalmente él va a terminar planteando en sus últimos seminarios en una buena forma, digamos, yo diría en una buena forma, pero no solo dicho por mí, digamos, ¿no? Se entienda. Es decir, en una buena forma de esta palabra a la cual él ubica, esta palabra existe, o en este caso existencia, lo existente. Es decir, acá la está planteando sin el guión, ¿no? Es decir, en sus últimos seminarios él plantea que es real, es decir, cuando hace una trilogía, digamos, de las consistencias, está hablando de que lo simbólico es el agujero, lo imaginario implica una consistencia, algo concreto, y lo real implica la existencia, ¿no? Es decir, yo no quiero dejar de tomar esto porque para ver desde el momento en que él la plantea, cómo la historia de esta palabra existe puede ir desarrollándose de distintas maneras. Y él toma una manera de desarrollarla, ¿no? Es decir, acá lo que está diciendo es que me parece que aquel que, bueno, qué sé yo, que de alguna manera lo experimentó, y cualquiera de nosotros lo tiene que haber experimentado, con su madre, qué sé yo, ¿no? Es decir, con su madre o con los que lo cuidaron más primariamente, que es el tema del amor. Es decir, cualquiera de nosotros puede decir, sí, el amor existe, está. Es algo que yo sentí, que yo de alguna manera desarrollé, bueno, que lo sentí en el sentido corporal del término, ¿no? Cuerpo. Ahí hay un cuerpo tocado por una verdad, ¿no? Hay un cuerpo tocado por una verdad que le hace decir, bueno, el amor existe. Ahora, distinto es ubicar lo que yo quiero plantearles a partir de este punto. En esta palabra existe, yo le diría, existe con i, o sea, en el sentido aditivo, existe iex-siste, que es ubicar un otro plano, un otro horizonte, pero una cosa que también es real y verdadera, que también es
real y verdadera, en el sentido de que es cierto esto, de que los humanos, por nuestra existencia, podemos sentir el amor. Solamente los humanos. Es decir, a ver, ¿No? tomemos los hablantes, porque esto es importante lo que vos citabas. Claro. Tomemos esta frase que plantea en el que ahora después la vamos a ver, que es la última parte del seminario, de la clase anterior del seminario, cuando toma esa frase de Cristo, vean los lirios del campo, ¿no? Cuando dice vean los lirios del campo, porque él de alguna manera está planteando esa metáfora religiosa, cristiana, de ver cómo esos lirios hacen para que aparezca la belleza, aparezca lo bello, aparezca aquello, y que como tal, porque nosotros pescamos lo bello, digamos, es algo que no podemos negar, que los lirios del campo ahí están exuberantes con su existencia, con su belleza, y nos hacen vivir, qué sé yo, una cosa de ese orden. Ahora, el problema es que está claro que ahí está la equivocidad de lo que plantea el mismo Cristo, el mismo Cristo lo plantea. La equivocidad en el sentido de que vean a los lirios del campo, ¿no? Es decir, como ellos no hilan ni... Ellos no existen, es como la lata que claro, refleja... Claro. Entonces, no es como si en Cristo, es decir, y este es el punto del 3 que plantea la religión. En el 3 que plantea Cristo, es como si Cristo mismo diera por sentado, esta es la cuestión, diera por sentado que, como él le está hablando inevitablemente a humanos, es decir, le está hablando, haciendo proselitismo religioso, digamos, en el sentido que le está hablando a humanos, él da por sentado, él no va a decir, bueno, ustedes son existentes, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? No estoy hablando al lirio del campo, estoy haciendo un discurso para que ustedes me sigan. Claro. Entonces, ustedes son existentes. No me atrevo a decir que diría Cristo, bueno, existentes como yo, porque ahí ya me meto en un quilombo religioso inevitable. Pero es el quilombo religioso en el que está ese 3 del anudamiento. Que es lo que él plantea, que por eso la religión es la religión verdadera, ¿no? Que es el tema. Y además, y esto es lo paradójico, es la religión que más se sostiene de la dimensión de un Dios que te ama, ¿no? Que Dios es amor. No todas las religiones parten de allí, ¿no? Por eso él toma también esta cuestión. Lo interesante por eso, siguiendo con la clase, claro, del tema de la... Sigamos un poquito con el amor. Pero quiero terminar esto, digo, porque para que después esto resuene lo que vamos leyendo, porque si no, son cosas que por ahí se pierden y no... Es decir, esta cuestión, porque finalmente el discurso religioso se maneja en algo que es efectivo, como dice Lacan. No, la religión verdadera no deja de ser verdadera porque dice algo concreto y dice algo real. Dice alguna que verdad. Está un 3 ahí anudado borromeicamente. Claro. ¿No? Hay un 3 ahí anudado. Entonces tenemos que darle bola a eso. Claro. Porque, fíjense, la bola que tenemos que darle, que todo el mundo, prácticamente la mayoría, o bueno, en Occidente le ha dado bola. Significa que es algo que funciona. Es algo que funciona, pero, y entonces tomemos entonces cuando él dice en la clase anterior la palabra amor. Es decir, ahora, en esta manera de esta clase que está planteando la cuestión, como diríamos, haciéndonos cargo de cierta desconstrucción de la palabra, de las palabras, él toma, bueno, no nos hagamos cargo tanto del sentido concreto que una palabra quiere decir. Eso es lo que entre los humanos mayores y habitualmente cuando subimos al colectivo o vamos a la panadería nos manejamos. Es decir, ya llegamos a tener que cada palabra tiene su sentido y punto, se acabó. Pero el chiquito
que está haciendo su lenguaje con la mamá, que está construyendo su la langue. Utiliza la langue. La langue, claro. Y ahí él es como él si dijera, no le puede decir esto a la mamá, pero de alguna manera es como si lo dijera. Es decir, pero mamá, ¿qué es esto de hablar? ¿Qué carajo es esto? Es decir, es como si dijéramos que él no tiene una cuestión tan ligada a la palabra, sino que se está metiendo en esto de hablar, que es diferente. Que va construyendo una Hay un orden ahí, hay un orden. Va construyendo una... Pero sigamos con la clase, bueno, si no nos vamos a perder. Bueno. Sigamos la línea y después vamos incluyendo. Bueno, pues si no, lo de la langue está más adelante, y si no mezclamos todo. Bueno, entonces, él plantea esta cuestión del amor, de que la palabra amor existe, que todos creemos saber de qué se trata porque lo sentimos como sentimiento que nos lo experimentamos en el cuerpo. Entonces él dice, en la medida en que todos lo podemos experimentar, la cosa, el amor, debe concebirse como posible. Es decir, el amor es posible para el humano, para el hablante. Porque es un sentimiento que se puede traducir en palabras que se dirigen al amado. Cuando la gente dice que el perro los quiere, el perro no te quiere, el perro no te puede amar. Porque el perro, uno cree o descifra las actitudes del perro como amorosas, pero el perro como tal no puede amar, es como los lirios del campo. Quien ama, ¿no es cierto?, es el dueño del perro que se siente a su vez amado. Pero es posible. Lo que en mi decir se traduce como que ella se funda, la cosa, amor, que ella se funda como posible. Para Lacan, en el seminario 20, lo posible, ¿no es cierto?, sería aquello que deja de escribirse. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Voy a ir de a poquito para que ustedes entiendan. Él va a producir o va a introducir la categoría de lo posible, de lo necesario, de lo contingente y de lo imposible, ¿no es cierto? Entonces, cuando él habla de escribir, ¿no? Por eso voy a leer todo el párrafo, porque uno habla de una escritura. Algo que se escribe, algo que deja de escribirse, algo que no deja de no escribirse, algo que cesa de no escribirse, son diferentes posibilidades. Pero lo que hay en el meollo de la cuestión es una escritura. Porque él va a decir que a nosotros, como psicoanalistas, voy a leer el párrafo, porque se va a entender un poco más, no nos interesa tanto la palabra como la letra. Sí. Es decir, ese residuo que queda, digamos, de la palabra, y que produce como letra una marca, porque la letra es como el lenguaje nos marca en el cuerpo. Por eso le habla de una escritura, porque se escribe, ¿no?, en el cuerpo, ¿no es cierto?, cierta modalidad de goce que termina en algún punto, y no toda, articulada a un decir. Esto es lo digo, parece el resumen Leroux de cómo, pero bueno, digo para tratar de aclarar un poco. Lo que me decirse entonces, es decir, en lo que resulta de que ella deja de escribirse. Lo que de esto resulta lo vengo articulando desde el tiempo, casi infinito para mí, en que me repito, a saber, la letra de A, entre paréntesis, mor, la letra d'amour, la letra de amor, en tanto que no constituye otra cosa que un montón
un pequeño montón de costumbres, no mucho más. Es al menos así como he leído o traducido al italiano mi famoso objeto, con el cual esa A pequeña de las letras de amor no ha mantenido desde luego sino la más minore relación. Ya, minore. Minore, lo italiano es el minore, ¿no? En el punto de que el amor sería la letra A, que la pone entre comillas, está el objeto A en el amor, porque el partener a quien amamos encarna en el encuentro con su cuerpo una promesa de goce. Es decir, que encarna a este petit A, que es un plus de gozar, que es una especie de ese goce que me anima y que le da color a mi existencia. Pero es el A con el mor, que en francés es el meur, que son los modos, ¿no? Modos de gozar que de alguna manera me ligan con el otro de una determinada manera que siempre va a ser epocal, que va a estar tomada por lo que sería, bueno, los modos en los cuales se aman según las épocas, ¿no? Pero que igual en esos modos hay algo que va a permanecer invariante. Está la variabilidad de los modos y está lo invariante, ¿no? Lo que siempre es... Que siempre en lo actual siempre va a ser en lo familiar. Claro, como es que siempre siempre vamos a necesitar del amor filiatorio, de alguien que nos ame para sobrevivir, siempre vamos a buscar el goce sexual anudado al amor, al partener, no importa su condición genérica o lo que sea, pero buscamos en ese con quien gozamos algo que perdure, que tiene que ver con el amor, con algo donde hay un lazo, hay una permanencia, hay un errar, ¿se acuerdan lo que veíamos hablar? Hay una errancia, un caminar con el otro, ¿no? Y a su vez hay un decir, porque hay una carta, una declaración, hay un hablar del amor, ¿no? Un comunicarle al otro que se lo ama, ¿no? En el sentido directo o indirecto, pero hay, por eso, la letra, la comunicación. Todo esto no impide que yo diga cosas que toman su aire de seriedad, de lo que yo traduzco desde lo serial. Es un hecho también, porque ojo que el tema de que el amor es posible, después se va a ligar con que el amor es necesario, que el amor es contingente y que también puede haber una imposibilidad en el amor, ¿se entiende? Porque no es que solamente el amor pertenece a la categoría lógica de lo posible. Digo esto para que no se... Porque Lacan es muy desordenado en cómo lo transmite esto, pero él después va a marcar que el amor es posible, es decir, uno puede amar a un semejante en condición de partener, pero también está la dimensión, que eso es lo que descubre el psicoanálisis. El verdadero descubrimiento del psicoanálisis es que el amor es necesario. Estamos necesariamente, ¿no?, obligados a encontrar el amor, ¿no? Es algo que no podemos, ni aun aquel que se vuelve anacoreta y se va como Robinson Crusoe a la isla, puede prescindir del amor, ¿no? Es necesario. También va a ser, como ya lo dijo antes, contingente, porque justamente lo que vamos a tomar en la presentación que vamos a hacer es un fragmento de una película de Almodóvar donde pareciera que uno pudiera construir un objeto de amor a medida, ¿no?, por la vía de la manipulación de la tecnología, o sin ir más lejos, la famosa película de Buñuel, que era No es bueno que el hombre esté solo, ¿no?, que el tipo apelaba a una muñeca, ¿no?, la mujer que él tenía era un objeto, ¿no? Pero esto no es el amor, porque el amor es contingente, si no se puede
fabricar un objeto amoroso a medida. Se lo encuentra o no se lo encuentra azarosamente, contingentemente. Y eso es algo que uno no puede manipular con la voluntad, ¿no? Entonces también está la dimensión de la contingencia. Y también... Marité, ¿puedo una preguntita? Sí. Acá, cuando trabajamos la dimensión del amor, es la dimensión del amor respecto del semejante, respecto del partener, porque yo pensaba en la dimensión del amor de aquello que uno hace porque ama lo que hace. También, también. Porque eso es muy importante, porque no está solo lo sublimatorio, sino está la dimensión del amor como algo que uno siente en el cuerpo que realmente le es imprescindible para la existencia, ¿no? Y en ese punto lo ama. No es solo sublimación, eso es muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Porque es un poco la pregunta que uno se hace siempre, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se plantea? Digamos, el semejante siempre es necesario para todos nosotros. Es necesario, porque si no hubiera semejantes no seríamos, digamos, decididamente, no seríamos. Esto está claro, pero está siempre retumbando esto que Freud siempre lo dijo, ¿no? El amar y el trabajar. Es decir, el amar y el trabajar, ¿qué implica? Implica que vos en el trabajar, o sea, aquello que te activa, aquello que te da sentir que estás existiendo en función de la actividad que vos tenés, por ahí ya no lo tiene al semejante, tiene tus propias cosas que te dan eso. Pero es importante, porque ahí también late el amor, ¿eh? Ahí también late el amor. Claro, porque no hay solo de la sublimación, claro, que es elevar al objeto a la dignidad de la cosa. Sí. También hay del amor. Muy interesante, muy interesante tu comentario, porque realmente es otro formato del amor, que es cuando se deja de amar lo que se hace, en esta cosa que mete a veces el capitalismo de trabajar solo para ganar dinero. Claro. ¿No? Y uno diría, ¿es solo para eso? ¿No? ¿Qué pasa cuando uno deja de amar lo que hace? Bueno, porque ahí lo que ocurre, y eso lo meto yo, ¿no? Ahí lo que ocurre, eso lo meto yo, que es un poco esta cuestión que tiene la misma existencia. La existencia como tal... Está el teléfono, lo voy a prender porque se cerró una puerta, no sé qué pasa. Espera, ahora digamos, la existencia como tal tiene, me parece que hay que pensarla siempre así, yo por lo menos lo digo de esta manera, pero me parece que se puede decir de otras, pero bueno, tiene dos exigencias. La primera es la exigencia a seguir, a continuar, hasta eso casi misterioso que se plantea hasta que no. Hay una exigencia de la existencia a seguir, a continuar en ella. Te obliga a eso. Uno está obligado a eso. Y hay otra exigencia que trae la misma existencia, que es la cuestión de la plenitud o la intensidad con ella. O sea, la misma existencia te obliga a encontrarle a ella la máxima plenitud que vos puedas tenerla. Y en ese sentido es la cuestión que te da, la cuestión de la ética sobre ella. De esto uno no se puede correr. Cualquier tipo se puede hacer el pelotudo, pero ante su existencia no. Claro. En eso tiene que hacer algo para sentir más plenamente y más intensamente que la tiene. Estos son los dos elementos centrales para mí. Bueno, pero queremos que acordamos bien la... Está bien, pero lo que pasa es que te levantaste. Bueno, está bien, me levanté, pero no. Ahora,
volviendo a un poco a lo que veníamos trabajando, digo, para seguir un poco el orden, él va a tomar, es una clase muy abigarrada, pero bueno, la vamos a ir ordenando. Sí. Porque él va a tomar la distinción entre lo cardinal y lo ordinal, pero no lo va a desplegar. Todos sabemos que él ya venía trabajando desde el seminario Problemas Cruciales, el tema del número, como elemento de clase o como elemento de orden, ¿no? Pero es como que él acá no lo termina como, por eso él nombra de nuevo a Cantor. Pero él va a tomar, siguiendo la hilación de lo que veníamos hablando en la clase, que era que él no se aferra al sentido y trata de deconstruir el sentido de la palabra amor, va ahora a algo que él va a llamar decantación, ¿no? La decantación del sentido. Claro, decantar, ¿no? Vamos a ir despacito para ver qué nos quiere decir con esto. ¿Qué quiere decir decantación en este caso? Se dice propiamente, y en esto se sostiene aquí la metáfora, ¿no?, de la decantación, de la condensación, de lo que del sentido se concentra por medio de este discurso, finalmente de que el sentido de las palabras, no constituye sino aparato, para lo que llamaremos, si ustedes aceptan, simplemente el coito sexual. Él acá está haciendo el paralelo, como diciendo, no hay relación sexual, no hay como juntura entre significante y significado, como para decir, bueno, yo ya discutí la relación sexual que había encontrado Saussure entre el significante, ¿no? Me parece que está haciendo, y el significado, y yo voy a explicar que en realidad no hay tal relación. Existe la relación en términos generales, en el sentido de que todos sabemos que cuando vamos a la panadería vamos a comprar pan, pero está claro que el significante, pan, no será lo mismo para la langue de cada uno, porque él acaba de introducir esta cuestión de la langue, que sería el modo particular en que cada uno habita el lenguaje, que es diferente para cada sujeto porque hace a toda la decantación del sentido para cada quien, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo nuevo del discurso analítico. Y es lo que hay que decir, si ciertamente es lo necesario de ese discurso. Necesario solamente por esto, lo cual justifica que yo modifique el sentido de lo necesario. Entonces acá va a explicar que este discurso es el hecho de que el discurso analítico no deja de escribirlo, ¿no? Es decir, que el discurso analítico no deja de escribir todo el tiempo cuáles son aquellos sentidos que van decantando, ¿no es cierto?, para cada uno en lo que serían sus modos verdaderos de amar y de gozar y de existir, ¿no? Como que la experiencia del análisis tiende a que se vaya como, ¿no?, todo el tiempo hablando, escriturando, ¿no?, dando, digamos, estatuto de verdad a esta decantación de sentidos para cada uno. Y él va a plantear. Pero siempre insistiendo en esa metáfora que decíamos de ir a la panadería a comprar pan, lo necesario, ¿no?, lo necesario de que un significante tenga un significado definido para el panadero que yo voy a comprarle, porque si no, es como si no pudiéramos, en el nivel de nuestra habitualidad, no pudiéramos
dejar de sentir que efectivamente lo necesario es necesario, por decirlo así. Que necesitamos un sentido. Hay un sentido. Hay que darle un sentido. Ojo con eso, porque uno no puede hacer tampoco una especie de religión del sinsentido, porque si caemos en una religión del sinsentido, es efectivamente que no estaríamos hablando como lo estamos haciendo ahora, no estaríamos más en una palabra. Es decir, hay una cuestión ahí que es necesario la palabra, que algo no deje que insista en inscribirse, que uno tiene que inscribirse. Es un poco la primera cuestión que decía de la existencia. Como te obliga a seguir, te hace necesario que vos sigas encontrando sentido a lo que estás haciendo. Claro, y no hay otra manera. De todas maneras, por eso sostiene una demanda de análisis. La gente... Sí. A ver, ¿la gente a qué viene? Quiere saber o quiere encontrarle un sentido a esto que le pasa. A veces se lo encuentra, hay una decantación, por ahí no es el sentido que uno cree que tienen las cosas, por ahí es otra cosa, y siempre hay un punto de sinsentido, de cosa inabarcable, que no podemos llegar a traducir, el llamado ombligo del sueño, esta dimensión de lo que nunca vamos a poder llegar a entender del todo. Entonces, pero es cierto que no se puede pensar, como él lo escribió una vez en el pizarrón, cuando comenzó el seminario 16, de un discurso sin palabras. El último Lacan nos enseña que no es posible un discurso sin palabras. Es decir, tenemos que apelar al decir y a la palabra, y tenemos que poder decantar ciertos sentidos y poder encontrar, digamos, esas palabras con las cuales tratamos de gozar y de sostener nuestra ficción, aunque estas palabras no lleguen nunca a decirlo todo, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia, porque sale Lacan de esta cosa de que todo se puede agotar en escribir en los matemas, como si todo uno pudiera prescindir del decir del paciente. ¿Se entienden? Esto es muy importante. Sí. Porque también en un momento se puso de moda la sesión breve, porque uno se trataba nada más que del corte y la escansión, porque lo que el paciente decía no importaba, sino que era importante la operación de corte y la operación de derribar los sentidos, ¿no? La religión del corte y del sinsentido y de la sesión breve. Y yo diría que este último Lacan justamente pone en cuestión toda esta moda que hubo durante mucho tiempo. Porque él va a mostrar todo esto que está diciendo, es algo que nos lleva a ubicar la necesidad de la escena transferencial, la necesidad del amor de transferencia, que también es un formato del amor, la cuestión de poder dar tiempo al despliegue de un decir, de la decantación de sentidos, del trabajo con la metonimia, con las asociaciones, ¿no? Para ir encontrando una escritura en el análisis, que no es meramente corte y destitución del otro, ¿no? Como que la moda era, yo corto y me barro y le digo que no me importa lo que diga porque yo total soy un boludo que no sé nada, ahí con esto me castro yo y lo castro a él. No es tan fácil. Digo esto porque hubo una moda que duró mucho tiempo, que yo creo que tuvo que ver con aquellos que se quedaron en Lacan del seminario 16 y 17. Los 4 discursos y el tema de un discurso sin palabras. Y las 4 letras y punto. No es solo eso. Ven como el último Lacan, digamos, con los nudos habla de otras cosas, ¿no? Y entonces va a ubicar esta cuestión de la verdad del medio, porque él va a volver, acá en este párrafo,
a lo que veníamos, ¿se acuerdan lo que hablamos del anillo del medio, que es el que anuda? ¿Se acuerdan? La importancia de que figuraba en ese momento como de lo imaginario solamente. Claro, en ese momento se puede leer como que era lo imaginario que anudaba, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos la clase anterior? ¿Se acuerdan cuando Osvaldo les mostró que estaban los dos anillos? Está ahí, y el del medio, que era el verde, era el que anudaba, que era lo imaginario, el del medio, ¿no? Porque es cierto que si ese se corta, se caen los tres, ¿no es cierto? Bueno, pero sigo adelante un poquito más, porque me parece que de alguna manera voy a dejar un poco en reserva este párrafo, y él va a plantear, en lo cual se vislumbra finalmente que el lenguaje no está hecho de palabras. Es el lazo por el cual, de la primera a la última, el medio establece esa unidad única que habrá que romper para que el sentido desaparezca, con lo que se demuestra que el lenguaje no está hecho de palabras y que lo que llamamos proposición es el borramiento, al menos relativo, del sentido de las palabras. Bueno, pero es un poco... Por eso digo, pero es un como poco que el lenguaje claro, está anudado, es decir, que lo importante es una deconstrucción de un sentido, la decantación de otro, que siempre va a ser como transitorio, pero hay un trabajo donde uno deconstruye y construye, desanuda y anuda. Se cae un sentido, pero irrumpe otro, porque está claro que si hay nudo, es porque hay sentido, ¿no? Porque finalmente hay el nudo, hay el RSI que está anudado y que lo habilita al sujeto neurótico a habitar una ficción. Porque si no cuenta con eso, es el agujero de la psicosis. Y entonces no puede construir una ficción, no puede andar con el mundo, con el fantasma, y tiene que armar un delirio como sustituto de la ficción que tiene el neurótico. Es decir, que el sentido evidentemente hace el anudamiento, pero es cierto que también es necesario entender que muchas veces el neurótico padece de ciertos sentidos que lo habitan y que hay que deconstruir. Sí, sí. ¿No? Por eso digo que hay este apelar al nudo para ver cómo uno a veces tiene que desanudar, tiene que cambiar la forma de anudamiento, digamos, pero que es cierto que de alguna manera hay un tema donde, bueno, las palabras no tienen un sentido unívoco, y con eso sí es fundamental, no hay una univocidad del sentido, y que tenemos que saber hacer con los sentidos a decantar en cada uno, los sentidos que más se acerquen a la verdad de su goce, ¿no? Esta es la manera que yo tengo de leer esto, claro, pero está bastante atravesado. Está atravesado, pero después él dice, bueno, les pido... Bueno, y acá viene lo de la lengua, pero espera que quiero terminar. Perdón. Claro, porque dice, porque va a decir lo siguiente, ¿no? Hay un tema donde uno borra el sentido de las palabras para encontrar en las palabras que la persona usa cuáles son los sentidos propios que cada uno le atribuye a esas palabras. ¿Se entiende el movimiento? Por eso él no se aferra al coito, al sentido que está establecido de las palabras, para encontrar en cada uno el sentido que esas palabras adquieren, para poder escuchar en cada uno la langue. Y ahora él va a ir a definir qué es la langue. Él va a decir, ¿no? Lo que no es verdad de la lengua, la langue, escribe todo junto. ¿Vieron cómo se escribe? La lengua todo junto, la langue. La lengua, como ritornello, ustedes saben que yo lo escribo en una palabra. La langue, la lengua.
Si ella está hecha de eso, del sentido, a saber de qué manera, por la ambigüedad de cada palabra, ella se presta a esta función, que en ella el sentido fluye copiosamente, ¿no? Este no fluye en vuestros decires, por cierto que no, ni en los míos tampoco. Claro. Lo cual explica que el sentido no se alcance tan fácilmente. ¿Cómo imaginar este fluir del que hablo? Hay que decirlo. ¿Cómo imaginarlo? Si es un fluir, habrá de darse a lo que deja de escribirse. Sí. Sería el sentido mismo de las palabras lo que en este caso se suspende, por lo cual emerge de ello el modo de lo posible, que al fin de cuentas, algo que se ha dicho deja de escribirse, lo cual demuestra que finalmente todo es posible por las palabras y justamente a causa de esta condición, que no tengan ya sentido. ¿Entienden? Qué interesante, que no es que uno trabaja con los matemas y le explica a la gente que el problema de pareja que tiene es porque no tiene resuelta la ecuación del número de oro. Porque uno no le puede decir esto a nadie, sino que se trata de justamente apalabrarlo de otra manera, de encontrarle un sentido diferente a eso que me pasa con el otro, de interrogar por qué me pasa eso y qué sentido tiene eso que me pasa y por qué yo elijo estar con alguien con quien me pasa esto que me pasa y no con otro. Entonces justamente es no sin la palabra, pero suspendiendo el sentido que esa palabra tiene en ese momento para mí, para tratar de encontrar esto de otra versión, y donde además este tema de que deje de escribirse sería que deje de fluir ese sentido perturbador que trae el síntoma. ¿No? Cuando él habla, me parece acá, que deje de escribirse, es la queja, la insatisfacción, ¿no? Como veíamos los otros días, con el caso, vimos un caso muy interesante de histeria, donde justamente cómo hacer que en la histeria deje de funcionar esta demanda inconmensurable y esta demanda voraz de amor que le dirige a todo el mundo. Como a mí me frustraron, como a mí no me quisieron lo suficiente, yo me paso la vida demandándole al otro una demanda de amor incondicional que yo soy incapaz de retribuir, pero además cualquier día, porque yo estoy en la posición de la víctima y todos los demás tienen que estar atentos a lo que me pasa, a lo que necesito, a lo que yo siento, a mis perturbaciones, igual de que me fallen. ¿Cómo es posible que los demás no se den cuenta de que me deben todo lo que me deben, ¿no? Bueno, esa cuestión de ese sentido de que el otro me debe el amor que mi madre no me dio, bueno, todos los demás me deben, son deudores, y yo soy el demandante eterno de ese amor inconmensurable, es un sentido que tiene que cesar de impulsar, no tiene que terminar. Marité, te tildaste. ¿Eh? ¿La escuchan ustedes? Sí. También. Se tildó. Perdón, chicos, pero se me cortó. ¿Volvemos? Vamos a seguir grabando, ¿eh? A ver qué dice, espera. No, detener la grabación no, seguimos grabando. Bueno, perdón, pero se había cortado. ¿Les volvió a todos? A ver, responden. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Yo los desilencié a todos.
Perdón, ¿me escuchan? Es que nadie te escucha, Osvaldo. Estamos nosotros fuera de foco. Hola, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, está terrible esto. ¿Me pueden escuchar? Hola. Hola, ¿se escucha? Ah, no tiene, ¿sabes que no le llega? Uy, se quedó sin internet. señal de wifi entonces. Se quedó Estás sin wifi. muteada, Marité, estás muteada. ¿Me escuchan ahora? Wi-Fi no es la calidad, no, Bueno, evidentemente. creo que volví. A ver, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Con el... Hola. No tenía señal en mi casa, me tuve que hacer. No. Bueno, en fin. Chicos, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Qué macana. Hola. Sí, no les Yo llegó, tampoco, no les bueno. llegó el Qué mensajito. macana. No, chicos, lo que pasa es que voy a llamar ya a Telecentro para que me arreglen esto, Osvaldo. Hay que mandar... Ahí está, ahí está. No, lo que pasa es que es mi empresa. Esta es Ahí apareció. una porquería. Tengo que cambiar porque no da para más, ya de Telecentro no da para más. Perdón, ¿me escuchan ahora? Yo les digo. Bueno, ¿quién estaba hablando? Le doy la palabra. O igual está sin internet. Pues tiene un solo tilde. Yo estoy acá, ¿ustedes me ven? Ay, no se escucha. No se le escucho tampoco. Marité. Quería esto. Asistencia técnica. ¿Me escuchan? Osvaldo, ¿por qué no vamos a hablar con... ¿Hola? ¿Ves que su conexión... Ese es el problema de la conexión? Ahí está. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, Ahora Ahí sí. está. Ahora sí, sí. Sí, te Acabo de escuchamos. escribir y Sí, ahora mandar un... Es terrible. Ahora te Una cosa- Por ahí sí nos sacamos. estás muteada igual. Ah, espera que salgo del... Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Corta. Se corta. Bueno, yo estoy acá haciendo el pedido técnico. Sí. Esperen un poquito. Esperen un poco que quiero hacer el programa técnico. Sí, lo que pasa es que tengo que pedir y tengo que hacer todo a la vez, es complicado. Tengo que hacer un pedido por WhatsApp, es muy complicado. Pero A ver si- ¿estás conectada ahora? ¿Estamos conectados? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Sí, bueno, sí. bueno. Te escuchamos. Se escuchó lo último que pudimos hablar en el sentido de esta cuestión del síntoma histérico, eso se llegó a escuchar, no tengo idea. Bueno, alguien quería hablar, no sé quién quería tomar la palabra, y si quiere plantear ahora lo que tenía para comentar, es el momento. Yo quería hacer un comentario. El otro día me encontré en una encrucijada y realmente esta clase, bueno, me orientó bastante. Es una paciente, voy a hacer algo muy chiquitito, cortito, ¿no? Es una paciente que recién empecé a atender, que está con una enfermedad autoinmune, una fibrosis, no sé, pulmonar, que la tiene desde hace un año y además en noviembre del año pasado contrajo culebrilla. Ajá. Y
la tiene hasta el día de hoy. Es más, no puede hablar por el dolor que padece. Y en la sesión, la última sesión, ella comienza su sesión diciendo que no se puede separar del dolor. Y me pareció como muy interesante esto que yo escuché, porque pensaba de qué dolor ella habla, más allá de su dolor corporal. Es docente, es directora, pero fue docente y directora de la Villa Bancalari. Le remataron la casa. Como que sus elecciones siempre fueron elecciones complicadas, por lo que yo vengo escuchando, y de poner mucho el cuerpo y de encontrarse con el dolor del otro. Pero esto lo empecé a pensar ahora en la clase con ustedes, porque realmente el otro día dije, ¿qué hago con esta mujer? ¿Cómo la puedo ayudar? A ver. Porque era tan difícil lo abrumado de su dolor que Sí. no encontraba de qué manera entrar. Bueno, acá yo creo que hay una cuestión que me parece que lo roza Lacan, como para poder pensar, digo, para ubicar eso que vos te estás diciendo, Sandra, en el sentido de, digamos, de ubicarlo en esta teorización en la que estamos, en la que está Lacan, ¿no? Es decir, a ver si la podemos ver por ese lado. El tema es que él ubica una cuestión, o él trata de ubicar con el nudo borromeo, ¿no? Con para él lo revolucionario de lo borromeo, que como lo dice y levanta esa bandera, qué sé yo. Bueno, lo dice por el lado de ubicar la cuestión de la nodalidad del nudo respecto de la especularidad del espejo. A ver, si se puede entender un poco, quizá que te orienta un poco en esta relación. Hay una cosa especular de esta mujer, que ella no se puede despegar del dolor. Ese no se puede despegar del dolor es porque lo tiene como espejo y funciona en un absoluto dos ahí. Es como si no hubiera para ella nada que sea más allá del dos en el cual ella está metida. Eso le pasa siempre con sus decisiones históricas familiares, qué sé yo. Lo que le pasa siempre se encuentra con ese dos. Pero lo que hay que plantear, claro, es medio, a ver, ¿cómo se hace clínicamente para ubicarle que en realidad como humano que somos todos, no estamos en el 2, estamos en el 3 y en el 4. O sea que ante ese 2 tenemos que actuar en forma nodal, es decir, lo que la ternariedad que tiene el lenguaje nos permite. O sea, que ese dolor no es una cuestión, no es una palabra coagulada, no puede ser nunca una palabra coagulada. Ella no puede estar nunca coagulada ante eso que le aparece especularmente como dos, sino que ella está en un lugar donde tiene que hacer circular y fluir el 3 o el 4 en el que está. Claro, el cuerpo, claro, porque el cuerpo para ella es solo dolor. ¿No? Como si el cuerpo fuera, digamos, como si hubiera una cuestión regresiva al masoquismo originario, donde es a puro dolor, ¿no? Sí. Y no hubiera la posibilidad de ubicar otra opción donde el cuerpo pudiera, además de ser sede del dolor, ser sede del goce y del placer. Sí. Bueno, ¿no? Es decir, no hay, en ese sentido, salir del dos, siempre salir de lo absoluto, a lo que lo imaginario te lleva, de que yo soy enfermo, soy la culebrilla, ¿no? Es el ser ese todo y fusionarte con ese cuerpo, claro, todo, ¿entendés? Una cosa
Yo pensé en esto, ¿no? En esa coagulación de sentidos Sí. imaginarios Claro. y que da cuenta de ese modo de goce de ella. Exacto. Y yo, pero no sé cómo, le dije que traiga recuerdos de cuando ella trabajaba en la villa Bancalari como docente y como directora. O sea que algo de ahí, algo inconsciente ahí pude pescar como para poder abrir otra vía. Sí, sí, sí. Exactamente. Y en esto uno tiene que ser, a ver, como analista tiene que ser muy terminante. Es decir, es como, claro, no podemos llevar la cosa, digamos, a la mascarada de decir de que ella va a estar. Ella te puede llegar a decir, bueno, pero usted habla porque no está con el dolor que yo tengo, qué sé yo, no sé, ese tipo de cuestiones en donde tratan estos pacientes en realidad por el goce que hay ahí, y esto es fundamental. Por eso yo siempre digo que la capital de Suecia es muy comentada y muy tenida en cuenta, ¿no? Es decir, en este sentido, hay una cuestión ahí que uno tiene que, de alguna manera, hacer como una pulseada, sin que aparezca como una pulseada, porque si aparece como una pulseada, perdiste, digamos, te da el portazo y se acabó. Dice, ¿de qué me está hablando usted? Punto. Es decir, yo sigo con mi dolor y chao, usted no me da ninguna salida. Bueno, es un poco, pero ojo, que es importante ubicar en el sentido clínico esta tenida en la cual uno como analista está y lo tiene que sostener. A ver, ¿de qué manera esto? Porque uno tiene que tener ahí su propia verdad. Yo creo que uno tiene que jugar con su propia verdad, que la verdad ahí es que hay un 3 y un 4, digamos, por decirlo groseramente, no estoy diciendo el número de oro ni nada por el estilo, no. No estoy hablando de aritmética, por favor, porque si no, no se entiende nada, ¿no? Sería terrible para mí incluso que esto se entienda por ese lado. No, lo que quiero decir es que clínicamente uno tiene que jugarse en esa pulseada que ese tipo de pacientes le hace a uno. Claro, porque ella al plantear que vos le pedís un recuerdo, le estás mostrando de una etapa donde el cuerpo no era solamente para ella, ¿no? El campo y la esfera del dolor. Era el mismo cuerpo con el cual ella iba a la villa, daba clases o era la directora. Es decir, como que hay una terceridad ahí, fuera de esa cosa compacta, ¿no? De ella encerrada en su goce. En ese sentido apabullante, ¿no? Como que el dolor fuera el sentido. Ella está en la vida para sufrir. Eso le hace a ella un sentido, bueno, de que todo es dolor. Entonces, bueno, ¿cómo uno hace caer ese sentido para que decanten, ¿no? Otros sentidos que a su vez, u otros goces que también están en potencia, pero están como aplanados, como que no cobran, ¿no? Entonces es muy interesante, porque todo esto que estamos trabajando, fíjense que supuestamente es muy complejo por la matemática, por el nudo, pero si uno va por eso, a la clínica, va a esto de que uno tiene que dejar de creer que el dolor lo es todo para ella. Ella cree en eso, es una creencia, pero podría haber, ¿no es cierto?, otra posibilidad, porque de hecho la tuvo, porque no es que pasó toda la vida metida en un hospital con, no sé, recibiendo morfina por los dolores, no es eso, ¿no? Entonces, bueno, este tema por eso de cómo uno va moviendo, pero para eso es lo que él plantea, no confundir las palabras con las letras. Dice, ya que no es sino de letras que se funda lo necesario, como lo imposible, en una articulación que es la de la lógica, ¿no? En el sentido de que hay que entender que esta entrada del significante dolor en el cuerpo, tomándolo todo, bueno, es la lógica que hay que quebrar.
A ver, No todo es dolor. a ver, acá me parece, a ver si podemos ubicar un poco, por lo menos la imagen que yo me hago de esto, qué sé yo, cada uno. Pero la imagen que yo me hago de esto es cómo se puede separar ahí lo que es la marca, la letra, de lo que es la palabra. Por ejemplo, casi uno puede estar seguro, en función del apasionamiento de esta mujer, que está segura con su dolor, por decirlo así. Tomo esto, no sé si será para cómo ella lo vive, pero digo, cómo a mí, por lo menos de lo que vos decís, a mí me lo transmite, no sé, me lo transmite de esa manera. Pero ella está absolutamente segura de ese dolor que tiene. Es absolutamente segura. Y entonces uno puede ubicar ahí cómo ella de alguna manera sostiene la seguridad de su existencia. ¿Se entiende? Es decir, uno no tiene que, como analista, jugarse a la idea de la razonabilidad de lo que escucha. No, claro. No puede uno pensar, pero esta, mira, pero está, es decir, pero fíjate vos las cosas que hace para... No, las cosas que hace para ella es así, porque es una verdad para ella. Entonces, esa cuestión en determinado momento histórico o biográfico para ella ha tenido seguramente marcas, no palabras, sino marcas en donde el dolor es como si el dolor le hubiera dicho, mira, vos con esto estás existiendo, porque si no, aún si no tenés esto, si vos no tenés esto, te vas al carajo. Es decir, no existís. El problema es acá lo absoluto que es la existencia para cada uno, y cómo cada uno se sostiene en el goce de encontrar la manera de mejor existir. Claro, lo que pasa es que acá si uno se queda con esto es una catástrofe. Pero, porque justamente es tratar, digamos, de que este absoluto que es para ella, esta marca de goce y este sentido puedan caer. sí, ¿no? sí. Para lo cual hay que hacer un trabajo de reescritura, no es tan fácil, porque es, Sí, claro que no es fácil. Es cambiar una marca, no es ir a algo que está marcado en el cuerpo como dolor, no es sencillo. Pero es cierto que la única vía es encontrar la potencialidad de otras marcas con las cuales ella no puede contar, que seguramente puede haber, ¿no? Porque en el sentido de que no hay de lo único, ¿no? Sí. No, seguramente nadie puede sobrevivir solamente con el dolor, sino que hay otra cosa, pero con lo cual, bueno, no entra en discurso, digamos, ¿no? Sí. Ahora, pregunta. Sí. Esa marca, ¿no? Porque es separar la palabra de la marca y llegar a la letra. Esa marca que en esta mujer, por lo poquito que yo la vengo escuchando, la escuché 3 sesiones, uno podría pensar que hay una marca que prepondera en ella, que tiene que ver con esto del dolor. Claro. Por las elecciones que hizo, solamente, o sea, trabajar en una villa, sostener 30 años de trabajo en villa, ser directora de la villa, con todo lo que ello conlleva, o sea, muy loable, pero es doloroso. Claro. Muy duro. Entonces pensaba eso, si esto tiene que ver con ese S1. Sí. ¿Es eso? Tiene que ver con marcas fundantes, porque es como si algunos sintieran que justamente esta cuestión, porque es cierto, el masoquismo es originario, Claro, ¿no? sí. Bueno. Esta cuestión de, digamos, de quedar, de ser pegado, y en el punto de ese ser pegado, déjame por favor terminar, después seguimos, se me pierde lo que quiero decir. En el punto de quedar pegado por la palabra del otro, hay como una atribución doliente a esta palabra que se marca en el cuerpo, más doliente que placiente. Claro. Ahí hay un punto de estructura, porque en un punto uno diría que el sujeto logra armar su ficción y neurotizarse
a partir de, bueno, de la posibilidad de la instalación de la vivencia de satisfacción como marca fundante, ¿no? Es como cuando vos instalás la marca fundante de la vivencia de satisfacción, lográs saber hacer con el dolor fundante de haber sido pegado por el lenguaje, ¿no? Me da la impresión de que uno empieza a partir de la vivencia, yo me identifico a lo bueno y expulso lo displaciente y lo malo, ¿no? Sí. Pero es como si uno le diera una vuelta a ese masoquismo primordial, apelando a la vivencia de satisfacción. Yo lo que decía era darle vuelta de si en esa vivencia sacrificial de los 30 años en la villa, cuántas cosas de placer y de satisfacción ella puede recordar. Claro. No todo eso, yo apuntaba a esa Ahí línea, está, ¿entendés? eso es lo que, Esa es la línea que... Perdón, pero la verdad es que me despertó, la clase me despertó justamente. Claro. Pero esa ¿sabes por qué? cuestión. ¿Sabes por qué yo creo esto? ¿Por qué? Porque la clase te lleva, bueno, imaginarán que porque soy médico, entonces yo siempre soy afecto a las cuestiones diagnósticas. Pero bueno, pero no. A lo que voy es que te lleva un poco a esta cuestión, de cómo podés pensar. Lo digo como ejercicio, ya estamos haciendo ejercicios acá, ejercicios de todo, ¿no? Bueno, no estamos hablando meramente Yo aprendo. Claro, todos aprendemos. Claro, estamos tratando de aprender de lo que de alguna manera nos resuena la clínica, pero no estamos hablando específicamente de una cuestión clínica. Lo que quiero decir es que acá hay una cuestión en donde uno me parece que esta paciente te lleva a pensar. Por ejemplo, yo ya pensé por ella que es más masoquista que melancólica. Por ejemplo, yo ya pensé eso. Claro. No sé por qué, pero yo ya lo pensé. Entonces cada uno... Entonces, ¿por qué? Porque acá, de lo que vos me planteás, esta paciente te lleva a una cuestión en donde le resuenan a ellas cuestiones de goce. Es decir, es un goce coagulado, pero es un goce que le resuenan cuestiones de goce. Y en ese sentido, ojo porque el masoquista es un tipo que se puede, a mí me ha pasado, se puede llegar a reír mucho de uno, se puede llegar a reír mucho de uno. Esto es así, el masoquista estoy hablando. Del que uno no puede nunca reírse es del melancólico. Claro. Porque el melancólico no te diría siquiera que tiene demasiado dolor. Te diría que yo con esto, a mí esto no me mueve ninguna aguja, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. No me mueve mi Dios para quererte. Claro. Es decir, el melancólico ni siquiera puede tener apasionamiento por el dolor, porque no tiene apasionamiento por lo lenguajero que somos. Por nada. Claro. Me tiro del balcón porque esto a mí no me mueve nada. ¿No? ¿Se entiende? No le encuentra justamente el apasionamiento a nada. ¿Se entiende? Creo que es importante ubicar esto, qué sé yo, puede llegar a ser importante. ¿Por qué? Porque a uno le abre cuestiones de cómo puede ir uno orientando la cosa. O pueden ser fijaciones, ya te digo, masoquistas, que tienen que ver, por ahí no con una estructura, una perversión, sino con una especie de predominio de estas cosas sufrientes y dolientes, que no pueden de algún modo ser como envueltas por lo que sería esta cuestión de, no se pueden terminar de escupir, ¿no? Donde uno se incorpora a lo placiente, no termina de escupir lo displaciente, ¿no? ¿Se entiende a dónde voy? Sí. No se termina de escupir lo displaciente. Bueno, volvemos entonces un poquito a la clase. De esto de perdón, Marité, me tengo que retirar. Había quedado como anfitriona de la clase. A ver, pasame a tengo que hacer para retirarme y que no se corte. Esperá. No, claro, estás vos. Entonces, más. A ver, Sandra Butera. Más. Fíjate si vos me podés pasar, cómo podés hacer para pasarme a mi de anfitrión. A ver, en reacciones, levantar la mano, no la tengo.
En participantes tampoco. A ver, más. De nombrar no. A ver. A ver. ¿Siguen? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Claro, lo que pasa es cómo haces para que yo sea necesito anfitriona. irme. Ahora, yo estoy grabando acá en mi computadora, así que no sé si... y lo que me aparece no es salir, sino finalizar. Tengo miedo de retirarme y Qué grave, claro. que se cuelgue la sesión. Claro, y cómo, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo hacemos para pasarme a mí de anfitrión? A ver, acá en participantes. Porque más no me aparece. Vos ticlea más. Y Estoy buscando, pero no... Dice anclaje, no sé qué será el anclaje. A ver si puedo yo, espera. Nadie sabe. Yo pensé que si salías quedaba otro como admisor, pero... A ver, bueno, yo también. Porque si vos pones salir, por ahí aparece... No, pero no me figura salir. le figura finalizar. ¿Y si volvemos a entrar no se puede, Marité? Yo creo que se tiene que poder. Lo que pasa es que ¿quién es el anfitrión? Porque yo al no ser anfitrión no puedo darle entrada a los otros. Qué despelote. Pero yo estaba de anfitrión, si yo estoy grabando. No entiendo cómo es esto. A mí me sale salir, pero no me sale finalizar, claro. Y estoy grabando, se ve que tengo permiso para grabar, no entiendo, pero estoy grabando. Bueno, hagamos una cosa, el tema es que no se corte ¿qué lío esto? Porque nadie sabe, yo no, la verdad que no sé. Ahí me mataron, a ver, déjenme ver. Ahora Ana Ahí salió igual, Ana Dietrich es el Yo también. Ana, Quedó Ana. soy Ana. Esperen, no puedo estar con la cámara. Pero ¿saben qué pasa? Que también me tengo que retirar. ¿Cómo se puede hacer? A ver, y cuando vos salís, que quedará Andrea. A ver, espera un poquito. Pasa otro. Cuando Justo iba a decir esto. Listo. Bueno, la pruebo. Cuando te vas pasa otro, olvídate. Yo sigo grabando. Tengo miedo. No. Lo que quería decir esto. La clase espectacular. Me tengo que retirar. No, en serio, lo iba a escribir ahora. Bueno, así que después lo termino de escuchar. A ver, ¿qué hago? ¿Pongo salir? Vos te vas y queda otro, claro, porque se fue y ¿Está bien? ¿No hago lío? No, dale. Andá nomás. Ay, no, me aparece fin también. Me aparece fin en rojo, así, no aparece salir, aparece fin. Claro, así le aparecía a... Ay, qué problema. Pero sin embargo se fue y quedaste vos de anfitrión. ¿Y qué hago entonces? ¿Pongo fin? Salir. No tengo salir, tengo fin. ¿Pongo fin? Y ponelo. Ay, ¿hago? Entonces aprieto ese botón. Sí. Nunca me pasó. A ver, fin. No, esperen. Abajo dice salir de la reunión. Salir de la reunión. Vos, Marité, perfecto, lo hice bien. Genial. Porque dice arriba, fin, y abajo en negro, salir. Perfecto. Salir. Bueno, cariños a todos. Después lo escucho. Buenísimo. La verdad me encantó. Aplausos a los dos. Gracias. Los aplaudo a los dos. Me encantó. Bueno, ahí abandono, sí. Buenísimo. Gracias. A ustedes. Un poquito con el tema del amor, bueno, la cuestión de lo lógico. Entonces, esto me permite abordar, por algunos decires, la estructura que he designado como la del nudo borromiano. La vez pasada, el amor resultó un buen test de la precariedad de esos modos. Y este amor es llevado a la existencia, lo cual es obra de su sentido mismo, por lo imposible del vínculo sexual con el objeto. Y el objeto, cualquiera que sea su origen, el objeto de esa imposibilidad. Le es preciso, por así decir, esa raíz de imposible. Esto es lo que dije al articular este principio, que el amor es amor cortés. Esto, chicos, es muy importante.
Porque lo que está mostrando es que el amor va siempre a tapar y va a tener este nudo, va a encubrir este nudo de imposibilidad que hay en lo que sería la relación sexual, es decir, el empalme y la relación, que sería una relación biunívoca matemática, entre un sexo y otro. Es decir, en la medida en que somos hablantes, no hay un acople perfecto entre los sexos como lo hay entre los no hablantes, porque en los animales el instinto es lo que habilita un saber hacer con el acoplamiento, y ahí sí hay relación sexual. En los hablantes hay un hacer de hombre y de mujer cuando en realidad ni el varón es el macho ni la mujer es la hembra, porque se ha perdido lo biológico del ser. ¿Se entiende? No existe el macho que sepa hacer con su instintualidad como el perro, ni la hembra que sepa hacer con el celo como la perra, ¿no? Entonces no hay, esto es un imposible de ese acople, digamos, de esa relación perfecta, porque no es posible saber sobre el sexo, y entonces el amor en el humano sería lo que suple esta relación que no hay. Esto es lo que es la tesis, digamos, de Lacan, ¿no es cierto? Y ahí está el núcleo de imposibilidad. Lo imposible es la relación sexual y está en el corazón del lazo amoroso, bueno, hacer lazo y suplir esto que no hay. Por eso, digamos, se arma con el partener, se arma en el mejor de los casos síntoma. Sigo leyendo un poco más. Es evidente que lo amusement, pone el nuevo ELA, lo divertido, si puedo expresarme, es ahí dentro el amor al prójimo, en tanto que se sostiene de vaciar el amor de su sentido sexual. Al dejar de escribir el sentido sexual de la cosa, se la torna posible. En consecuencia, hay que decirlo, se deja de escribirlo. Una vez llegada la cosa, el amor, es evidente que a partir de ahí ella se imagina necesaria. Este es el sentido de la carta de amor, que no deja de escribirse, pero solo en tanto conserva su sentido, es decir, no por mucho tiempo, ¿no? Es decir, como que el amor no es eterno, ¿no? Esa promesa que se hace en la iglesia, ¿no? De hasta que la muerte nos separe es mentirosa, porque claro, no hay la eternidad, ¿no? Es esto en lo cual interviene la función de lo real. Así el amor muestra en su origen ser contingente. ¿Se acuerdan que yo al comienzo, antes les había comentado, ¿no es cierto? Que evidentemente en esto se prueba la contingencia de la verdad con respecto a lo real, ¿no? Porque esos modos son verdaderos e incluso definibles, de hecho, por nuestro prendimiento a la escritura. Estos descuartizan, por así decir, la verificación del amor, y de manera tal que por una de sus caras, es cierto, funda, es lo que llamamos sabiduría. Evidentemente la sabiduría, dice, en el amor no sirve para nada, porque claramente en el amor nadie se enamora sabiamente, ¿no es cierto? Porque eso no existe. Por eso la contingencia y el enamoramiento y el flechazo, como decíamos, cuando no tienen que ver con ninguna racionalidad, tienen que ver con esta cosa de real, con esta cosa contingente que implica, bueno, el encuentro azaroso con ese objeto de amor, que es imposible de fabricar
o de construir a medida, ¿no? Por eso nadie puede construir en un laboratorio el objeto de amor que le vendría bien a él, sería, ¿no? Esto no es posible, esto es imposible, porque está esta dimensión de real, de lo contingente, de lo azaroso, de lo inaudito del amor, ¿no? Esto es muy Marité, pensaba que había como dos contingencias, ¿no? La primera es cómo el goce marca el cuerpo, ¿no? Y, claro, bueno, y hace a la búsqueda del objeto, digamos. Y por otro lado, la contingencia del encuentro con el partener, ¿no? Claro, justamente. Muy bueno lo tuyo, claro, porque están anudados, porque uno se enamora en la medida en que el otro, en tanto que cuerpo, que corporal, encarna una promesa de goce. Porque en realidad el cuerpo del otro adviene, lo que dice Lacan, metáfora de mi goce. Yo me enamoro inconscientemente porque el cuerpo del otro me pega en algo de lo pulsional y me enciende y se pone en causa mi apetito y mi deseo, porque encarna una promesa de goce, pero entonces yo lo amo. Esta es la paradoja. Claro, pero justamente, ¿no? Recién decían, ¿no? Lo del tema este del amor. Y pensaba que en realidad el goce los deja a solas, ¿no? Porque la mujer queda a solas con su goce suplementario y el hombre con su falo, digamos, con el goce fálico. Claro. O con su cuerpo. Y entonces sería el amor lo que hace de alguna manera ese encuentro. Exacto. ¿No? Lo permite. Lo permite, porque si no, es solamente, fíjate, una escena masturbatoria, ¿no? Que de alguna manera, bueno, que eso es lo que se ve en las patologías más severas, que justamente no pueden salir de esta cosa de goce masturbatorio, autoerótico, diríamos, esta cosa, ¿no? De no poder amar, porque justamente el amor permite que este despliegue de estos goces parciales adquiera una dimensión mejor, diferente, superior, porque me trae un montón de quilombos, pero te lleva a una plenitud diferente de lo que sería el plano del autoerotismo. Esta es la cuestión, esta es la paradoja. Pero ¿no? acá en el fondo, porque después, bueno, ya terminando la clase, ¿no? Habla de Cantor. ¿Por qué? Porque, digamos, creo que en esta discusión lo que hay que ubicar, eso que Lacan viene planteando en relación a si hay o no acto sexual, ¿no? Es decir, en el sentido de, digamos, dice, por ejemplo, que del amor no puede haber ninguna, en una parte dice acá, no puede haber ninguna sabiduría. No, en realidad, sobre el acto es el único lugar en donde se puede obtener alguito de sabiduría. O sea, es una cuestión experiencial, es una cuestión acontecimiental, es una cuestión de que tiene que haber acto para. Cuando hay acto para, a partir de ahí, hay algo que puede ser, digamos, finalmente decantado por el orden de un saber. Si yo no experiencio algo, no puedo saber de eso nada. Si yo experiencio algo, puedo saber algo de eso, en el sentido de... Entonces, hay una cuestión en donde no es un acto en el sentido de que uno sale hombre o sale mujer del acto sexual, porque pero hay algo en donde vibra algo de un acto, porque tiene que ver con la experiencia contingente que hay ahí. Claro. Porque si no hay una experiencia contingente, no hay una experiencia temporal en el instante, digamos, no hay una experiencia temporal en el instante que te haga vibrar alguna aguja, efectivamente no hay posibilidad de obtener ninguna sabiduría de eso. Y entonces no hay posibilidad de que eso haya sido un acto. Claro. Por eso esta cuestión termina cuando, en la cosa cantoriana. ¿Por qué? Porque Cantor, cuando plantea, esto lo digo así,
matemáticamente, pero digo para que se entienda un poco hacia dónde va a terminar Lacan con esta cosa. Es decir, digamos, cuando uno dice del uno, porque acá se habló mucho del uno, cuando uno dice del uno, dice porque lo hay uno, hay uno. En realidad hay infinitos unos en el ámbito de los infinitos significantes uno que puede tener uno en la cabeza. Siempre hay unos. Pero el problema es que para que ese uno pueda hacer serie, ya tiene que estar la cuestión del acto, porque ante ese uno está el cero. Es decir, cuando uno dice que hay uno, ya le tiene que poner, porque no quiere dejar a ese uno solo, como uno de tantos unos. No, uno habla del uno porque quiere hacer un orden con ellos. Uno habla del uno porque quiere hacer algo con cada uno de esos unos. Entonces significa que hay un acto ahí. ¿Por qué? Porque ese uno ya hay que ubicarle el cero ardiente que lo produce. Hay que ubicarle ya al cero ardiente. Es decir, es una cosa simple de plantear. ¿Cómo hay uno? Y si hay uno, ¿por qué? Porque dejó de ser ese lugar de nada que él era, por decirlo. A ver, no sé si se entiende. Advino uno. Por eso digo, sin acto sexual. A ver, advino cantorianamente. Entonces, digamos, cuando uno dice, que hay unos, ya está pensando en la serie del que forma parte, ya está pensando en un orden, ya está pensando no solamente en su ordinalidad, sino en una cardinalidad. Es decir, ¿por qué ese uno es uno? Y bueno, porque tiene el cero que lo está de alguna manera sosteniendo. Entonces ya hay dos ahí. Cuando uno habla del cero, ya hay dos. Y entonces, para que haya dos, está marcado desde la sistematicidad que ha producido ese conjunto. Es decir, ¿por qué? Porque para Cantor, ya cuando uno habla del uno, ya habla de un conjunto. Ya está hablando de un conjunto que ya está y ya se ha creado. Ya está funcionando. Ya está. Ahora, que funcione o no, eso tiene que dar en la realidad. Pero ya, digamos, de ese uno, que en realidad no es uno, sino que ya es un dos porque hay un cero, tiene que juntarse con otro uno. ¿Pero por qué tiene que juntarse? Porque ya hay un conjunto como tres que lo está llamando a juntarse con otro uno. Claro, pero eso es un poco el Cantor para ubicar la cuestión del 3 del nudo borromeo. Digo, porque... Claro. Si no tendríamos que esperar, porque si vamos a ir a Cantor, tenemos que ir al seminario Problema Crucial y enseñar el uno. Es como pobre, la gente va a tener abrumada. No, bueno. Pero pará, él mismo lo dice, bueno, perdónenme que los vuelvo porque el tema, acá yo creo que lo importante es hablar sobre todo del nudo. Claro, porque lo importante es como que en este tema del amor es la función anudante en el sentido de cómo, digamos, sigamos un poco la línea, porque si no es enloquecedor. Esta clase es muy complicada. Bueno, pero te lo dice él además. Yo digo porque estamos terminando y ya terminamos la clase. No terminamos. Mirá todo lo que falta. No. Bueno. No, Cantor, falta un montón. Bueno, pero sirve para lo que viene. No, porque falta un montón. Porque, digamos, justamente, es lo que viene hablando acá, digamos, digo para cerrar esto, es este tema de cómo el amor implica un lazo con un semejante, que es un partener sexual, respecto de quien hay un goce sexual dando vuelta, una experiencia gozante con el cuerpo del otro, y que el amor arma, digamos allí, un lazo para suplir la inexistencia de la relación sexual
perfecta que hay entre estos dos. Y lo que, siguiendo, déjame por favor, porque si no, se me va lo que tengo que decir. No. Entonces, en ese punto está el tema, digamos, de suplir lo que no hay. Pero es cierto que así como no hay relación sexual, lo que él trabaja en el seminario del acto, que también lo estamos haciendo, es que hay y no hay acto sexual. Como que no hay en el sentido de que uno no es que se vuelve mujer porque tuvo un acto sexual u hombre, sino que para ir al acto sexual es necesario primero una decisión sexuada que es inconsciente. Uno se presenta como hombre o como mujer o como lo que fuere en relación al partener. Pero sin ese acto no hay ninguna corroboración de lo posible de gozar con el otro. Entonces, el amor es lo que permite este encuentro entre los cuerpos gozantes, ¿no? Pero sin poderlo, digamos, algo así como, digamos, entendiendo que también en el amor hay algo de la dimensión del fracaso, y hay algo de que no termina de suplir del todo esta cuestión. Pero hay lo necesario del amor para poder, digamos, saber hacer con esta complejidad de lo sexual. Por eso él dice que el amor que verdaderamente existe, o es el que no tiene fracaso, es el amor cortés, porque el amor cortés, ¿saben cómo es el amor imposible en el sentido de que es un amor que se dirige a una dama con la cual no hay contacto. ¿Sabían, no? Entonces claramente ahí, por eso él hace el chiste que el amor verdadero o el que no fracasa es el amor cortés. Todos los demás están llenos de síntomas. Pero bueno, ¿no? a lo que voy, a ver, lo sintetizo de esta manera. Hago la enorme pregunta, ¿pero por qué hay amor? Hagamos esa pregunta, porque si no nos entiende. Pará, ¿por qué hay amor? Porque ya hay nudo y hay conjunto. Ya hay nudo y hay conjunto. No hay posibilidad entre los humanos de que cada uno se plantee como que es un uno, meramente. No, sino que porque uno es producto de un nudo previo que tiene que ver con el lenguaje, la estructura y el drama edípico y la estructura que se arman en relación al lenguaje. Claro. Porque uno, como entra en el lenguaje, entra en una dimensión anudada ternaria. ¿Se entiende eso? Uno perdió el instinto y se encuentra con que uno está anudado, se mete en una estructura anudada, porque el lenguaje no son la sumatoria de palabras, el lenguaje es una estructura anudada, con una lógica en la cual uno se inserta, y entonces entra ese lenguaje en el cuerpo y nos anuda. Y porque no hay amor al prójimo si uno no hubiera sido amado por ese ser primordial que ejerció el maternaje y con el cual uno subsiste. Porque tampoco hay amor erótico si no existe el amor primario de quien sostiene el maternaje. Y no hay amor. A ver, perdón, una consulta hago, ¿no? Pensaba en el amor como imaginario, simbólico y real, ¿no? Y cuando pensaba en imaginario, pensaba en el amor como narcisista y en ese intento de ser uno de dos. Exacto, pero que es imposible. Ahí Claro, ahí está la frustración, ¿no? También Exacto, ahí está el costado imposible, es imposible la fusión. Por eso siempre el síntoma, el malestar, ¿no? Por eso siempre fracasa, porque siempre hay del malestar, de la discusión, ¿no? Porque es imposible, digamos, hacer uno, porque hay tres, siempre va a haber tres. El nudo del lenguaje, el nudo del amor, ¿no es cierto? El nudo del sujeto, ¿no? Todo está en esta dimensión borromeica anudada. Vamos a dejar acá porque esto es realmente complejo, pero bueno, como verán, es una clase muy importante y hay que hacerla muy despacito porque prácticamente hay que poner en juego toda la teoría psicoanalítica, ¿no? Para pensar esto, pero
es muy clínico y ayuda mucho a abrir la cabeza para ver los casos, ¿entiende? Que es no es clínico, pero es para la clínica. Para la clínica. No es para una cuestión teórica, ¿no? Así obsesiva de estudiar Lacan, ¿entiende? Sino que va para sostener la posición del analista. Bueno, dejamos Gracias. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy buena la Chao. clase. Hasta luego. Chao, chao. Me mandaron